estamos? Muy bien. Mientras está saliendo, antes de que salga, o mientras sí sale, no importa, pero no se olviden que este sábado es el tercer sábado del mes de marzo. Muy bien, aleluya. Y como tercer sábado, este sábado vamos a salir una vez más a orar y adorar públicamente en la Plaza Balaguer. Muy bien, así que por favor estén atentos a los grupos para la instrucción. Este sábado vamos a salir una vez más a poder orar y adorar en la Plaza Balaguer. Probablemente a las 6:30 de la tarde vamos a definir eso. Ok, y por cierto, todos los que están ahí en Facebook quedan todos invitados para acompañar a la Iglesia de Cristo. Muchas iglesias se están uniendo para poder salir a adorar y orar públicamente. Pero aquí en Juan capítulo 6, el versículo 62 dice: pues que si viereis al Hijo del Hombre. Muy bien. Y lo que termina haciendo la ofensa, gloria a Dios, qué hermoso, y porque justo vamos a tocar esos dos puntos. Pero lo que termina haciendo la ofensa es que termina cegando tu vista. La ofensa, por ende, va a hacer que tú y yo perdamos la visión. Viste, han habido diferentes situaciones en diferentes instancias, varias veces y repetidas veces, en las que yo he sido probado en mi naturaleza si es que iba a estar realmente sujeto al hermano Sam o no. Han habido diferentes situaciones, han habido tantísimas veces en las que aún estando en el ministerio, el Señor le instruyó de que yo me siente, de que yo deje de ministrar, de que yo deje de hacer cosas. Y eso te estoy hablando solamente en aspectos ministeriales, muchas otras cosas más. Que una de las cosas que sucede cuando tú empiezas a tener una cercanía, y los discípulos definitivamente tenían una cercanía con Jesús, todo discípulo va a tener una cercanía con su discipulador. Elías y Eliseo conocía todo al punto de que cuando quería lavarse las manos, él vertía las aguas sobre sus manos. Josué conocía completamente a Moisés. Timoteo, el apóstol Pablo, dice: o sea, tú me conoces tanto que yo sé que tú vas a hacer todo lo que yo voy a hacer. Y tú me vas a traer gozo porque sabes todo lo que está en mi corazón. Muy bien. Tito, Filemón, todas las personas, todo discípulo verdadero llega a tener eventualmente una cercanía con aquella persona que le está discipulando. Pero esa cercanía puede también darte lugar para que tú conozcas cosas en la carne y conozcas cosas de la carne. Quiero que entiendas la diferencia de ambas cosas. Conocer cosas en la carne habla acerca de conocer tú cosas que en la carne crees que las conoces. ¿Sigues? En la carne tú crees que conoces y tú crees que ciertas cosas suceden. O sea, por ejemplo, yo haber estado viviendo en la casa del hermano Sam durante 1 mes y medio, casi 2 meses con mi familia, y nos hicimos vulnerables a que Él nos conozca, pero también a que nosotros lo conozcamos. Y hay cosas que de pronto uno puede conocer o creer conocer en la carne. Porque, ¿qué quiere decir conocer en la carne? Yo puedo juzgar una cosa espiritualmente, y cuando juzgo espiritualmente el juicio no trae condenación. O puedo juzgar una cosa en la carne, naturalmente, y el juicio en la carne viene siempre con un conocimiento de que del bien y del mal. Entonces yo puedo ver algo que en la carne yo lo juzgo. Y el ser discípulo llega a relacionarse tanto mi relación con el discipulador que puedo conocer cosas de la carne de esa otra persona. Ya no en la carne. En la carne son cosas que yo pienso conocer, pero conozco también cosas que son de la carne. Entonces, por ejemplo, si tú empiezas, y lo he dicho ayer también y lo voy a decir así públicamente para que, listo, el que tenga que ofenderse, que se ofenda, aleluya, ¿sí? Pero si tú, por ejemplo, estás conmigo en cualquier tipo de juego, para mí un juego no es un juego. Ese es mi problema. Para mí cualquier cosa que
implica de que alguien tiene que ganar, yo tengo que ganar. ¿Sí? Es simplemente tengo esa resiliencia a perder, ¿sí? Y quiero ganar, y cuando sea, y peor si es en equipos, advierto a cualquier persona que va a estar en mi equipo, más vale que hagas todo lo posible, porque yo no pierdo, y si perdemos va a ser por tu culpa. ¿Me entienden? Ahora, listo, eso ya levanto así, uy, entonces el próximo retiro nadie con el pastor, ¿no? Entonces él solito va a jugar. Ahora, te estoy abriendo mi corazón. Ahora, muchas veces puedes perder y pues, a ver, ni modo, para ti. Voy a tener que ir y arrepentirme en mi cuarto y todo lo que quieras, muy bien, pero por ejemplo, el estar conmigo en un escenario de incluso juegos de mesa, tú me vas a ver reaccionar en mi carne y entonces vas a conocer cosas de mi carne, no en tu carne, porque yo estoy exponiendo lo que soy, ¿entiendes? Podría tranquilamente hacerme al controlado y no, no está bien, si quieres volver a lanzar, lanza. No, pero yo voy a rebatir, voy a debatir, voy a sacar las instrucciones. Aquí dice, no puedes volver a lanzar. Eres un tramposo, me toca, traiga los dados. ¿Me siguen? Entonces, tú vas a llegar a conocer cosas en la relación mientras se va desarrollando más en la carne y vas a conocer cosas de la carne. Y al conocer cosas en la carne y de la carne, es ahí donde la línea es muy delgada, porque tú empiezas a conocer cosas que de pronto no todos pueden conocer. ¿Viste? No todos tienen un acceso a conocer todas aquellas cosas. Y cuando llegamos a conocer eso, eso te puede llegar a ofender. Porque juzgas en la carne, te puedes ofender. Y porque juzgas la carne, te puedes ofender. En un momento, bueno, no sé si hoy, viendo lo que tengo aquí en notas, creo que no hoy, tal vez la próxima semana vamos a tener que hacer, pero vamos a lidiar también con aquellos que hay de aquel por quien viene la ofensa, dice la palabra. Porque sí, claro, el que ofende, ya sea en la carne o de la carne, también va a tener su juicio. Pero estamos lidiando con la ofensa. Entonces yo voy a conocer cosas en la carne y te decía, cuando he estado ahí varias veces, no ha sido una sola vez que nos hemos quedado en la casa con el hermano Sam y no ha sido una sola vez que lo hemos tenido en casa el hermano Sam. Entonces, así como han habido cosas ministeriales, también han habido cosas que yo he llegado a juzgar en mi carne y cosas que he llegado a juzgar de la carne. Pero bendito es el Señor y es lo que yo siempre le doy gracias. Porque si no lidias con la ofensa correctamente, la ofensa va a hacer que tú pierdas la visión. Y si pierdes la visión, no hay forma de que puedas seguir con la herencia. Porque la herencia está ligada a la visión. La visión hacia donde va está llevándote hacia la herencia. Y doy gracias a Dios que de una u otra manera, por las buenas algunas y por las malas otras tantas, Dios me ha permitido siempre lidiar con mi ofensa, con mi pastor. Y cuando me he ofendido, es más, ha habido un par de veces donde la única razón por la que he ido a Estados Unidos ha sido para lidiar ofensa que yo tenía con mi pastor. Y me he sentado y he hablado y he expuesto mi corazón, no esperando de que me dé una, ¿se acuerdan lo que yo les enseñaba? No que me pida perdón, no que me diga explicaciones, no, sino, sabes que porque esto me está carcomiendo, esto me está deshaciendo, esto va a hacer que yo pierda la visión. Por eso Jesús dice aquí en Juan capítulo 60, el 61 y 62, ¿esto os ofende? Pues que si viereis. Cuando te ofendes, pierdes la visión, dejas de ver lo que realmente deberías estar viendo. Porque la ofensa en ese grado
se lleva directamente relacionada a lo que tú estás viendo en la carne y lo que estás viendo de la carne. Algunas cosas de la carne necesitan cambiar en la otra persona, pero no todas las cosas que tú crees. ¿Viste? Toma a cualquier hombre o mujer de la palabra de Dios y vas a ver que irrespectivamente de cuánta carne tuvieron, Dios los usó poderosamente. Si Sansón entró en el salón de fama de la fe, bendito Dios, todos tenemos una oportunidad. ¿Ah? ¿Has leído alguna vez Hebreos capítulo 11 y cuando empieza a dar la lista, algunos de esos así como que, wow? ¿Por qué? Porque estamos juzgando en la carne y estamos juzgando la carne de ellos, que Dios nos permite conocer en la palabra. Lee la genealogía de Jesús y ahí tienes a Judá y dice la palabra Judá. Mira, ¿qué es lo que dice? De Judá, que con Tamar nació Fares. Y lo dice específico. ¿Se acuerdan en los mensajes de Navidad que hemos visto? Especifica a Tamar. Son 4 mujeres que están ahí en la genealogía de Jesús. Está Tamar, que era la nuera de Judá, y él se acostó con ella y tuvo a luz a Fares. Está también, ¿quién? Estaba la ramera, que con Salmón dieron a luz a Booz. No a vos, por cierto, para que nadie se ofenda, ¿sí? Pero también está Ruth, la moabita, que se casó con Booz. Y está Betsabé. Todos pecados, pero tremendos, terribles. Gracias a Dios por la quinta, la Virgen María, ¿no? Pero después todas las otras era así un escándalo. Y esa es la palabra. Nos escandalizamos. Sabes, tú no te lo dije eso, pero la palabra ofensa en el griego es la palabra escandalón. Nos escandalizamos en la carne y nos escandalizamos de la carne. Y doy gracias a Dios que de una manera sobrenatural, como te digo, algunas por las buenas y otras tantas por las malas. Pero he podido solucionar toda y cualquier ofensa que se hubiera levantado en mi corazón. Porque al final del día no se trata de lo que esté haciendo, de lo que yo veo en la carne, o lo que esté haciendo de lo que es su carne. Se trata de qué hago yo con esa carne. Comed mi carne y entonces bebed mi sangre. ¿Estás entendiendo este principio? Es tremendo lo que te estoy hablando. Pero cuando nosotros no vemos, y yo entiendo, por eso es de que muchos pastores prefieren y escogen recluirse y ser pastores simplemente desde el púlpito. No los juzgo. Me ofende, pero no, mentira. Pero no los juzgo, porque estando en el ministerio es perfectamente entendible como una persona no quisiera que la gente sepa dónde viven, no quisiera que la gente tenga el celular porque todo el tiempo estarían llamándolos, o de pronto estarían viendo, ¿no es cierto?, ahí conectados por el Facebook, o estarían viendo cuál es su estatus que todo el rato está poniendo, que dónde está, y un montón de cosas. Puedo entender, pero yo escojo ser transparente, ser real. Escojo ser una persona del pueblo. Porque cuando veo a Jesús, Jesús era una persona del pueblo. Él estaba con las multitudes. Él estaba con los discípulos a quien estaba discipulando día y noche. Entonces te aseguro que llegan a conocerlo en aspectos que no les gustaba. Tú sabes que si Juan, el apóstol Juan escribió Juan capítulo 2, al final, después del versículo 11, en el 12 en adelante, cuando habla acerca de que Jesús se sentó y él hizo el látigo antes de entrar al templo y sacar a todo el mundo a latigazo limpio. ¿No crees que qué onda, Jesús? O sea, se te ha salido un poquito del tono, ¿no? Creo que aquí te has sobrepasado. Pero Jesús no tenía problema en que vean eso, porque aún eso tenía una lección para ellos y para nosotros.
¿Has visto alguna vez la imagen de Jesús? O sea, no una pintura, pero ¿te has hecho la imagen de Jesús haciendo ese quinzacharañe para ir y latiguear a todo el mundo y tumbar? ¿Te imaginas de pronto que Jesús entra acá y le mete una patada a las mesas y vuelca, y tus lápices y tu celular, tu computadora, todo está, empieza a tirar y empieza a sacar los animales a patadas? No es una imagen muy... Ave María. ¿Viste? Es una imagen escandalosa. Y se pudieron haber ofendido. Pero ¿quiénes se ofendían? Los religiosos, los fariseos, los que no caminaban con él. Por eso es que la ofensa va a terminar quitándote la posibilidad de ver. Acompáñame rápido. Quiero por lo menos estos dos antes que se nos acabe el tiempo. En Mateo 11. En Mateo 11, y he hablado un poco acerca de esto, pero voy a hacer el énfasis en esto que estamos viendo. Al oír Juan, Mateo 11, versículo 2, al oír Juan en la cárcel, debería subrayar al oír y con otro color en la cárcel. Los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Y Jesús les dijo a los discípulos que vinieron: id y haced saber a Juan las cosas que oís. Subraya y remarca con el más grande color que tengas: y veis. Porque ¿cuál fue el problema? Y lo he expuesto ya el viernes o el domingo, si no me equivoco, en la iglesia. Pero hemos visto cómo Juan el Bautista, su único propósito, su razón de ser, era cumplir Isaías 40. Él era aquella voz que clama en el desierto: preparad camino para el Señor. Todo valle se alce, todo monte se baje, todo lugar torcido sea enderezado. Y él estaba haciendo eso. Y habló probablemente por unos 6 meses, él compartiendo a diestra y siniestra. Ojo que cuando él comenzó su ministerio, él comenzó solo, empezó a clamar en el desierto. Para toda aquella persona que piense que cuando eres enviado tienes que tener una multitud, no, las multitudes van a llegar eventualmente, pero las multitudes también se van a ir eventualmente. Pero de las multitudes Dios va a dejar discípulos. ¿Viste? Sí, entonces, pero estaba clamando en el desierto cuando no había nadie, hasta que de pronto uno: ¿qué está diciendo ese loco? Y otro: wow, está interesante. Y otro, y empieza, y entonces comenzó el ministerio. Durante 6 meses está predicando, hasta que llega Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno ni siquiera de atar sus sandalias. Viene Jesús y le dice: bautízame. Y él está esperando: JC, tú tienes que bautizarme. Me imagino que así era su primo, ¿no? O sea, no estoy queriendo faltar al respeto, pero, o de pronto JC, ¿no? Pero no sé, ¿no? Pero tú tienes que bautizarme, que yo no. Tú eres el que tiene que bautizarme, porque yo soy menor que tú, yo no soy digno de tal. Y Jesús le dice: no, para que se cumpla toda obediencia. Tú bautízame. Entonces lo bautizó. Lo bautiza, sale, desciende el Espíritu Santo y la voz del cielo: este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido. Y comienza el ministerio de Jesús. Pero Juan no siguió ese ministerio, sino que siguió con el suyo. Se aferró a algo que debió haberlo soltado. Solo 2 de sus discípulos los manda, a los otros se quedan, de sus discípulos. Entonces eventualmente ya sabes cómo llega Juan a la cárcel. Él en la cárcel oía, pero ya no veía. Porque ¿sabes qué hace la ofensa? 2 cosas en esto que estamos viendo: te quita la visión, pero luego te aprisiona. ¿Se acuerdan el domingo en Proverbios? Como barrotes de alcázar pasa con el hermano ofendido. Se mete en una prisión de la ofensa, en una cárcel, está encarcelado. Tú piensas que tienes encarcelada a la persona que te ha ofendido. En realidad tú te estás encarcelando solito, porque esa persona por ahí ni sabe que te ha ofendido. Y cuando se entere te va a mirar así como que: dude, perdóname, pero nunca fue mi intención. Y hasta que te diga eso, a algunos los va a ofender.
Yo esperaba pues que me diga por lo menos perdón. Pero no has escuchado, te he dicho, dude, perdóname. Pero ya no lo, tú te has quedado, dude, nomás me ha dicho. Estando en la cárcel, oyó. Pero la respuesta de Jesús, y no voy a hablar más acerca de eso porque ya hemos predicado en eso, pero le dice, vayan y háganle saber a Juan el Bautista lo que ustedes oyen, pero lo que ustedes ven. Entonces lo que estaba queriendo hacer Jesús era que Juan el Bautista pueda recuperar su visión, que pueda volver a agarrarse, como dice el apóstol Pablo, a fin de que yo pueda asirme de aquello para lo cual fui asido. Yo no quiero perder de vista la visión, hermanos, menos por una tontería de ofensa, menos por una ofensa. Yo no quiero dejar de ver. Yo no quiero que mis ojos se queden cegados. Yo no quiero estar en una cárcel y en esa cárcel crezca y se forme el espíritu de anticristo. Porque qué otra cosa sino espíritu de anticristo es tú haber profesado que Él es el Cordero de Dios que quita, y después al final de tus días decir, ¿eres o esperamos a otro? ¿Otro qué? O sea, o eso no es. Ni Pedro, ¿no ve? Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero mira qué terrible es la ofensa, que terminamos negando a Jesús. Que terminamos, y no valen, te prometo, no vale la pena. Incluso gente que pierde su llamado. Ahora, los dones y los llamados son irrevocables. El llamado sigue, pero tú has perdido la visión. Entonces, como has perdido la visión, ya no sabes cómo ir a la ciudad. Mira, acompáñame a este otro pasaje para que veas más claramente. Mira aquí en Mateo 15. Mateo 15, empezando en el versículo 2. Empezando el versículo 1, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ahora, tú deberías referirte a la serie que hemos enseñado de la tradición de los ancianos. Que si no me equivoco, no sé si aquí sale la fecha, pero lo hemos enseñado en enero del 2015. Muy bien, vale la pena que tú puedas referirte a eso para poder tener otras cosas más. Pero dice, ¿por qué ustedes quebrantan, tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, tú me quieres hablar de mis discípulos, yo te voy a hablar de lo que tú estás diciendo. Tú quieres hacer un escándalo por la tradición de los ancianos. Y esa es otra cosa que nos va a ofender. Cuando se rompe una tradición. ¿Cómo? No es posible. La iglesia tiene que comenzar con alabanza, después tienen que venir los anuncios, luego se tiene que levantar los diezmos y entonces la palabra. Después de la palabra, que oren por los enfermos. ¿Cómo va a llamar a los enfermos a que en media alabanza y nos va a tener a nosotros ahí sentados? Claro, porque no estoy enfermo, no he recibido nada. Y después termina de orar por todos los enfermos, los manda a sentar y dice, ya, levantemos diezmos, ya, yo voy a dar mi diezmo porque quiero escuchar la palabra. Pero después dice, bueno, ¿saben qué? No vamos a hacer nada más porque el Espíritu Santo ha hecho todo. ¿Cómo pues? ¿Viste que hiciste de la iglesia una tradición? Y ni te hablo de las tradiciones familiares. Ahí sí me voy a meter en problemas y te vas a ofender. Pero ¿qué cuando servir al Señor va a implicar que debas romper una tradición familiar? No, está bien de que honres, está bien, hay algunas tradiciones que son buenas, pero si se trata del reino de Dios, no hay tradición que esté por encima de eso. ¿Siguen lo que les hablo? ¿Sí?
Sí, es un apego emocional. Entonces les dice, ¿por qué ustedes también quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó. Nunca los he visto a Jesús así, ¿no ve? Siempre los hipócritas, bien profetizó de Jesús. No, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Ahora, los fariseos vinieron y le dijeron, Jesús, ¿por qué? ¿Por qué no cumple? Y Jesús les empieza a responder y se calienta al final y llama, toda la multitud, vengan, a ver, acérquense. Que no entendéis que lo que entra por la boca no contamina al hombre porque se sale por la letrina. Y están ahí los fariseos. Sino lo que sale del corazón, porque de la abundancia del corazón hablará. Esto es lo que contamina al hombre. Caso cerrado. ¿Te imaginas a los fariseos así? Tienes que empezar a leer las escrituras con vida, porque como lees solamente la letra de la ley, te mata, te hace religioso. Pero cuando empiezas a verla con vida, entiendes el contexto de lo que está diciendo y le dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Los discípulos, ya no, basta, cortala, ya. Los estás ofendiendo. Ya no más, por favor, misericordia. Y la respuesta de Jesús. Ahora, mira, ¿sabes qué se ofendieron? ¿Qué implica eso? ¿Dice así o no? ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Qué hace una persona ofendida? Si es que te expone así, tú ponte del lado de los fariseos y le estás haciendo esa pregunta a Jesús y le quieres meter el palito para que pise porque sus discípulos no se lavan. Y Jesús llama a las multitudes y te expone enfrente a las multitudes. ¿Qué haces tú? Ofendido, ¿qué harías? Te vas, pues, ¿no ve? O agarras piedras, una de dos. ¿No ve? Pero yo me imagino. Y se fueron avergonzados, así como cuando Jesús también los avergüenza. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y desde el más viejo hasta el más joven comenzaron una por una a irse. Ofendidos, pues. ¿Me estás siguiendo? ¿Sabes que se ofendieron cuando escucharon esta palabra? Pero respondiendo él dijo, uy, 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 uy. Gracias a Dios que tenemos un poquito de tiempo, porque toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Qué tiene que ver esto con la ofensa? Todo. Porque Jesús, mira, ellos le estaban haciendo un problema a Jesús ministerial por una tradición de ancianos. Y Jesús lo único que hace es responderles con la palabra. Otra vez, ¿qué los ofendió? La palabra. ¿Qué pesa más? ¿Tus tradiciones familiares o la palabra? ¿Las tradiciones de los ancianos o la palabra? Y cuando se responde con la palabra y no hay lugar a dudas y no hay donde perderse, oye, la palabra es pues irrefutable. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y la respuesta para mí me impactó. Porque les dice, toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado va a ser desarraigada. ¿Saben? ¿Dónde se supone que planta el Señor a las plantas? En la tierra, en el corazón.
Tierra fértil. Ah, el jardín, sí. Según de Samuel, que 7 versículos 10 al 14. He aquí que yo plantaré a mi pueblo, lo fijaré y lo estableceré en un lugar. Tú y yo somos plantados en una iglesia. Pero ¿sabes qué va a hacer que seas desarraigado? La ofensa de la palabra. Te ofendes por la palabra, entonces eres desarraigado. Enseguida voy a la pregunta: ¿y quién está desarraigando? El Padre. ¿Cómo el Padre? Con la palabra que se ha compartido. ¿Me entiendes? Porque toda planta que mi Padre no plantó, pero apareció. Enseguida voy a la pregunta, Pedro. Sí, pero ¿se acuerdan ustedes de la parábola cuando dice: Él vino el sembrador y sembró semilla buena, pero en la noche vino el enemigo de este hombre y sembró maleza? Y empezaron a crecer juntas. Y entonces cuando crecieron vinieron y dijeron: oye, pero ¿cómo si la semilla que tú has sembrado era buena? Sí, pero no se preocupen, no la saquen ahora, sino que al momento de cegar, al momento de la cosecha, vendrán los segadores y ellos van a separar entre el uno y el otro, entre el trigo y la cizaña. Y luego responde y les dice: ¿qué es la semilla? Los hijos del reino. ¿Pero y qué la cizaña? Los que no plantó mi Padre. ¿Y quiénes son los segadores? Los ángeles en los últimos tiempos que vendrán. ¿Qué son ángeles? Y cuando cieguen con la hoz, automáticamente van a ser sacados y echados. Es dura esta palabra, pero la ofensa va a hacer que aún tú estando en un lugar donde se supone Dios te ha plantado, si no lidias con la ofensa, eventualmente de ese lugar el Padre te va a arrancar por la palabra que se hable. Dime, Pedro. Uh-huh. Wow. Wow, qué tremendo. Qué tremendo. Es un viajero sin rumbo. ¿Y qué es un viajero sin rumbo? Es un ciego. Es alguien que ha perdido la visión, ha perdido el camino. No tiene una habitación, no tiene un lugar donde morar. Pero dice: bienaventurado el que no se sentó en silla de escarnecedores, ni anduvo en camino de malos, ni ¿se acuerdan? Sino que será como ¿qué? Árbol plantado junto a corrientes de... Y esas aguas no le ofenden, sino que más bien lo que hacen es que su hoja no caiga y dé su fruto a su tiempo. Entonces no te ofendas. Sí, dime, Katia. Totalmente, eso es lo que hemos dicho. Exacto, como dice Katia, se ofendieron y se fueron. Por eso los discípulos tienen la libertad para decir: ¿sabes que se ofendieron cuando dijiste esta palabra? Se ofendieron. ¿Viste? Algo te va a mostrar. ¿Qué te muestra que estás ofendido? Tu cara de ofendido, ¿no ve? ¿Se acuerdan de ayer? Esa cara de ofendido. Y esa cara de ofendido no la dejas ahí, ¿no ve? ¿Qué haces con tu cara de ofendido? Te sales, ¿no ve? ¿No es cierto? Entonces te vas de ese lugar, ¿verdad? Entonces, no te he dicho nada, yo solamente estoy diciendo. Pero mira lo que sigue, no se queda ahí, sino que dice, y ahora responde con esta frase: dejadlos, dejadlos. O sea, tú crees que es así, ya déjenlos. No, 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 no. ¿Sabes qué significa esta palabra en el griego? Despáchenlos de una vez. Dejen que se vayan, envíenlos, fúchilas de una vez.
Y luego dice esto: son guías, son ciegos, ¿qué? Guías de ciegos. Viste, la ofensa te enceguece. Y cuando te enceguece, ya no ves. Ya no ves el propósito, la razón. Ya no ves la gloria de Dios. Solamente oyes. ¿Y qué oyes? Lo que los otros murmuran, lo que los otros también están ofendidos. Y ya no ve, ¿se acuerdan del mensaje del domingo? Juan el Bautista ya no veía, y por eso el Señor le tiene que decir: háganles saber lo que ustedes oyen y lo que ven. Los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el evangelio. Por eso es que doblemente feliz es el que no se escandaliza, no se ofende conmigo. Lo que estaba diciendo, viste, la ofensa hace que tú ya pierdas de vista lo que realmente está pasando. Dejas de ver que los ciegos, y quizás tú eras uno de esos ciegos que alguna vez vio. Que los sordos, tú tal vez no oías jamás la palabra de Dios, pero llegaste a escuchar y conocer la palabra de Dios. Oyen. Que los cojos, tal vez tú tenías un caminar tan errante, un caminar así como en Nod, pero ahora has sido puesto en el camino angosto y entiendes que se hace más y más angosto. Y no estoy hablando de narrow way, no, te estoy citando la palabra. Tal vez tú eras un muerto, pero la palabra te vivificó. Y Juan el Bautista se olvidó de todo eso, porque ahora solo escuchaba los hechos de Cristo, pero él estaba encarcelado en su ofensa. Y ya no vio, y ya no le importó mandar decir: ¿eres el que había de venir o esperamos a otro? Y por eso es que la gente después empieza a preguntarse en todo lugar. Y créanme, si algún pastor está ahí, es ese problema. Tenemos que lidiar con las ofensas. Pero ¿cómo? Vas a pedir perdón a todo Gil y Mil que se haya, a todo Gil que se haya, ya los ofendido, ¿no? Pero ¿vas a hacer eso o vas a enseñarles la palabra de Dios? Porque en realidad la responsabilidad está en el ofendido, más que en el que ofende. Ahora, ay de aquel por el que vienen los tropiezos. Y vamos a hablar acerca de eso en algún momento. Pero deja que Dios juzgue a ese aquel. Mientras tanto, tú no te ofendas. No pierdas la visión. Perdieron, y a los pobres, a los necesitados. Por eso Jesús, cuando le pidieron señales, Jesús les dijo: yo no he venido por los que están sanos, porque el que está sano no tiene necesidad de médico. Eso es lo que es un pobre. Un pobre reconoce su necesidad. Por eso dice la palabra de Dios en Proverbios: hasta al que está hambriento, hasta el bocado amargo le es dulce. O sea, en otras palabras, hasta cuando se habla algo que le ha provocado amargura, le es dulce, porque produce vida. Porque al final del día, como los discípulos dijeron: ¿dónde iría si tú tienes palabras de vida eterna? La ofensa va a ocasionar que pierdas la visión. No te ofendas. Ahora, estoy hablando de aquí en adelante. Ok, todos nos hemos ofendido, algunos hasta ofendidos hemos venido a estas clases, así como que para ver, voy a escuchar qué habla, pues a ver que me lo diga de frente, ¿no ve? Ya no importa. Ayer el Señor ha comenzado una obra hermosa, preciosa, gloriosa. ¿Sentías el peso de gloria anoche aquí con lo que estaba haciendo el Señor? Y no había necesidad de que se ministre a nadie. Entonces, de aquí en adelante, no te ofendas más. No vale la pena. Yo estuve a punto de perder la visión varias veces.
pero doy gracias a Dios que he lidiado con las ofensas. Y le doy gracias a Dios que ahora, viste, ahora yo puedo enseñarte porque sé cómo se hace. Y eso no me hace exento de que algún momento me ofenda. Pero ahora ya sé que cuando me ofenda, me voy a ofender con la ofensa. Entonces voy a lidiar de inmediato. Entonces voy a hablar las cosas y voy a decir, ¿sabes qué? Perdóname porque me he ofendido. Porque he visto estas cosas, pero es mi problema, no es el tuyo. Yo soy el del problema. Yo soy el ofendido. Dejadlos, dice, terminemos aquí. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, wow, ambos caerán en el hoyo. ¿Qué termina pasando? ¿Viste? Por eso es que iglesias que surgen de una ofensa son iglesias ilegales. Olvídate de que tengan credencial o no tengan credencial, que tengan personería, no tengan personería, que tengan lo que sea. Pueden tener cualquier cosa legal o no, pero si han salido de una ofensa, son iglesias ilegales. Porque lo que sea que van a hacer esos pastores, ¿sabes qué es? Reproducir ofensas. Y dejadlos, son ciegos, guías, están guiando a otros ciegos. Eso es lo que hace la ofensa. Entonces agarras, párate por favor, agarras a otra persona ofendida. Yo ya estoy ofendido, la agarro a esta persona ofendida y le digo, ven, vas a venir conmigo, no te preocupes, yo te voy a llegar. Y vamos a caer los dos al hoyo. ¿A qué hoyo? Gracias. El hoyo profundo, esa espiral interminable de la ofensa. Y nunca más vamos a ver la verdadera luz. Solo un milagro así cual el milagro de la resurrección puede hacer que una persona que ya esté en esa espiral pueda ser otra vez sacado a la luz de Cristo. Pero va a tener que reconocer que se ha ofendido. Y por eso es que es un milagro. Porque va a tener que pisotear su propio orgullo. Va a tener que humillarse. Entonces, ¿vale la pena? Vas a conocer cosas en la carne. Vas a conocer cosas de la carne. Cómetelas. Y digiérelas. Porque ¿sabes cuál es el tremendo principio lo que acabamos de leer? Si te las comes y las digieres, ¿sabes qué vas a hacer? Una vez que las hayas digerido, las vas a echar en la letrina. ¿Me entienden lo que les estoy hablando o me están mirando así como ciegos? ¿Viste? Vas a terminar comiendo esa carne, vas a digerir esa carne, vas a poder discernir y al discernir vas a poder decir, ok, ¿sabes? Lo que hizo aquí realmente estaba mal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tomar consejo. Eso es lo que es digerir o no. Necesitas no agarras, comes y todo se sale, ¿no ve? Sino que comes, retienes lo bueno, haces los nutrientes, tu cuerpo crece, pero después desechas lo malo. Entonces dices, ok, estuvo mal, estuvo erróneo, se equivocó. Yo voy a aprender de lo que se equivocó. Yo voy a tomar consejo, yo voy a recibir instrucción para que yo cuando algún día tenga que estar en esos zapatos, si alguna vez estoy en esa situación, ahora tengo una lección de cómo tal vez no reaccionar. Pero en vez de juzgar en la carne, voy a agarrar y la otra parte la voy a terminar de digerir y la voy a echar en la letrina. Entonces voy a estar listo para beber la sangre.
Porque en la sangre está ¿qué? La vida. Por eso Pedro le dice, ¿dónde más podemos ir? Si tú tienes palabras de vida. Porque ¿qué pasó? Han digerido la carne, han recibido y han dicho, ok, esto está bien, esto tal vez no me parece, igual lo voy a digerir, lo que sea que no esté de este bien, lo que sea que haya sido incorrecto, lo voy a echar en la letrina y nadie va y recoge después de la letrina, ¿o sí? O te pones guantes y dices, a ver, no, no ve que no. Espero que no, si no liberación esta noche, aleluya. Lo dejas en la letrina y se fue, pero tú creciste. Porque esa carne es necesaria para tu crecimiento. Por eso es de que la carne, ay Señor Jesús, por eso es que la carne es para aquellos que han alcanzado madurez. ¿Has escuchado eso? Porque llegas a alcanzar y llegas a mirar más allá y no por eso andas hablando a gil y mil. Tú has podido comer la carne, tú la has recibido. Amén. Fue para ti. O de lo que tú has recibido nutrientes puedes hacer que otro crezca. No, ese otro va a tener que comer también carne para crecer. Y entonces hizo, ay Señor, qué buena estaba esta lección. Porque entonces y solo entonces tú vas a estar preparado. ¿Sabes cuál es el siguiente nivel después de la carne? Maná escondido. ¿Viste? El verdadero maná. Por eso Jesús dice, ustedes sus padres comieron maná, pero no era el maná. Yo soy el maná, yo soy el pan de vida, soy el pan del cielo que he descendido. Pero no vas a poder llegar a ese nivel ofendido. Pero cuando lo digieres, cuando te nutres, cuando recibes, por eso es de que la ofensa que hace, eventualmente hace que ya no recibas de la persona con quien estás ofendida. Ya no te puedes seguir nutriendo. Ya llegó al punto donde no, yo ya no puedo escuchar más. Y listo. ¿Qué pasa? Si ya no puedes escuchar más, ya no puedes comer más carne, ya no puedes crecer. Necesitas eso para ir al último nivel. Gloria a Dios. Dame la pregunta que tenías a menos de que sea. Gloria a Dios. Justo te iba a decir eso a menos de que haya sido respondida. No vale la pena las ofensas, hermanos. Y como te dije, no tengo a nadie en mente, los tengo a todos ustedes en mente. Toda persona, porque todos nos ofendemos. Y todos ofendemos muchas veces. Y Jesús dice, es necesario que vengan los tropiezos, dice la Reina Valera. Pero la palabra literalmente en el griego es necesario que vengan las ofensas. Es necesario que vengan los escándalos. Es necesario que la gente se escandalice. Porque cuando te escandalizas es el momento de prueba. No te estoy diciendo si es que te escandalizas. Cuando te escandalizas es el momento de prueba. Ese es el momento en que el Señor está mirando y todo el cielo y la nube de testigos gira y está atento. Por favor, que pase la prueba. Que no se ofenda. Que no pierda la visión por causa de esto. Que entienda que esto es una piedra en el camino. Es una piedra. Esa es la palabra ofensa. Es una piedra de tropiezo. Uy, te la guardo para el final cuando tengamos que estudiar a la piedra de tropiezo. ¿Sabes qué dice? Los que creemos, para los que creímos, esa piedra de tropiezo es precioso. Suficiente, ya los tengo atosigados. Padre, gracias te doy por este tiempo. Te doy gracias, Espíritu Santo, por la obra hermosa y maravillosa que estás haciendo. Gracias por toda persona que está recibiendo esta palabra, que está escuchando y que está pudiendo soportar sana doctrina, Señor. Precioso Espíritu, tú sabes
la obra que quieres terminar en cada uno de nosotros. Tú sabes cómo quieres hacernos libres de la ofensa y solo tú tienes el mejor camino. Te damos gracias porque nos revelas las Escrituras, para que viendo esto en la palabra podamos ahora nosotros caminar conforme a lo que hemos oído. Te pido que derrames de esa gracia, de aquella influencia sobrenatural en nuestras vidas, para que podamos hacer lo que no hemos podido hacer hasta ahora y podamos dejar de hacer lo que humanamente nos sería imposible dejar de hacer. Necesitamos de esa tu gracia, Señor Jesús. Ayúdanos, te lo pedimos. Y por toda persona que se hubiera ofendido, Padre, envía en este momento tu Espíritu Consolador y toca sus corazones. Consuélalos, Señor, porque tú eres movido en compasión por cada uno de nosotros, Señor. Toca el corazón de toda persona que se hubiera ofendido y en la ofensa hubiera sido herida terriblemente, Señor. Restaura esas vidas. Dales aquella luz nuevamente, la luz admirable a la cual han sido llamados, Señor Jesús. Porque nunca vamos a estar tan lejos donde tu Espíritu no pudiera alcanzarnos. Te doy gracias, Señor Jesús. A ti sea toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús oramos.